El fin de la Edad Dorada fue producto de dos giros decisivos. Primero, el agotamiento del círculo entre inversiones, productividad y consumo. Segundo, el declive de la hegemonía de los Estados Unidos. La protesta obrera se produjo en el marco del pleno empleo y fue protagonizada por una nueva generación de trabajadores que, a diferencia de sus padres, no habían sufrido los tiempos duros de entreguerra. La primacía de los Estados Unidos en el escenario mundial se erosionó en un doble sentido, como principal potencia industrial y como poder militar debido a la creciente ingobernabilidad del tercer mundo. El declive de los Estados Unidos remite en parte a la recuperación de las economías de Japón y Europa Occidental y a la reactivación de las finanzas internacionales que desafiaron al patrón oro adoptado en Bretton Woods. En los años dorados se pasó de la complementariedad hacia una competencia cada vez más dura entre las economías centrales. En 1971 el presidente Nixon decretó la inconvertibilidad del dólar y en 1973 se puso fin a Bretton Woods. El colapso del régimen de tipo de cambio impulsó el avance del capital financiero. Frente a esto y como medio de presión para evitar el apoyo de Israel en la guerra de 1973, los países árabes productores de petróleo reunidos en la OPEC cuadruplicaron el precio del petróleo. Entre 1974 y 1975 la mayoría de los países industriales padeció una aguda crisis que se caracterizó por elevadas tasas de inflación, retroceso de producción y desempleo creciente. Los capitales financieros ayudaron a superar la recesión y alentaron el endeudamiento de los países en vías de desarrollo. Antes, todos los países debían ganar el dinero que querían gastar, ahora podían pedirlo prestado. Frente a la rigidez del fordismo, siendo este último un producto de los felices años 20, se alentaba la flexibilidad del toyotismo. La gestión keynesiana había sido eficaz para sostener la demanda, pero era impotente para revertir el deceso de la tasa de ganancias. Voy a agregar que las ganancias eran positivas, solamente que no eran las ideales para el empresario. Este desafío despejó el camino para la contrarrevolución monetaria de Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. En 1979 el precio del petróleo se triplicó debido a los intereses de los países de la OPEP de contrarrestar la reducción de sus ingresos a causa del dólar y sus elevados gastos de importaciones. Frente a esta situación, el presidente Jimmy Carter monetarizó la economía, lo que le dio paso a la recesión. Creció el desempleo y el ingreso familiar medio bajó. Reagan continuó con esta política. Los demás países debían ofrecer al capital condiciones para que colocasen allí sus inversiones, pero para esto se debió abandonar la gestión socialdemócrata. De lo contrario, los capitales emigrarían. La mayoría de los gobiernos retomaron las propuestas del liberalismo económico. La recesión era el precio a pagar para alcanzar una economía futura eficiente. Si bien el neoliberalismo de los años 80 buscaba menos intervención estatal, el Estado tuvo un papel importante, rebajando los impuestos a los más ricos, recortó los gastos sociales, privatizó las empresas y generó las condiciones favorables para la explotación de los trabajadores. La superpotencia americana, que había sido la principal fuente de liquidez mundial e inversión directamente extranjera, se convirtió en el país más endeudado del mundo. La crisis de Bretton Woods dio origen a un Bretton Woods informal. Tanto los países de la OPEP como Japón se convirtieron en acreedores extranjeros del gobierno yanqui e indispensables para sostener su déficit. Desde los años 90 se sumó Japón como pilar de este Bretton Woods informal. En el nuevo régimen, el gobierno de Estados Unidos es el único que expande la demanda sin preocuparse por el valor de su moneda, debido a que el dólar queda respaldado por aquellos países anteriormente mencionados. La crisis en el sector industrial norteamericano, debido a que la economía se inclinó cada vez más a la exportación, indujo a Reagan a presionar a los gobiernos aliados y en 1985 se llevó a cabo el Acuerdo del Plaza, donde las principales potencias se comprometieron a reducir el tipo de cambio del dólar. Este hecho abrió paso a la recuperación competitiva en la industria estadounidense.